Bueno, buen día. Ya empezamos el Día de la Misericordia hoy, rezando juntos las laudes, pero ahora la idea era hacer como una pequeña catequesis, preparándonos para la fiesta que vamos a celebrar hoy a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia. Por eso acá tenemos el cuadro que todos estos días tenemos en el templo, la imagen de Jesús misericordioso. Desde que empezó la cuarentena, lo pusimos ahí debajo del altar y bueno, es una manera de sentirnos acompañados por Jesús y también de ver cómo la misericordia de Jesús es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? En los momentos de dolor, de aflicción, en los momentos complicados, en los momentos de sufrimiento, la respuesta frente al mal, frente al sufrimiento, frente al dolor, la encontramos en la divina misericordia. Por eso esta iniciativa, que en realidad la tomé de un cura amigo y tocayo, que empezó a rezar la coronilla a las 3 de la tarde en el tiempo de cuarentena y a invitar a la gente a hacerlo. Y entonces creo que es un lindo signo que también a nosotros nos puede ayudar y acompañar en este tiempo. Y bueno, después la cuarentena se extendió, nos llegó hasta Semana Santa, pasamos la Semana Santa en cuarentena, después empezó la novena de la misericordia estando en cuarentena y así llegamos a la fiesta de hoy todavía en esta situación. Pero bueno, es una oportunidad también para valorar este mensaje, para volver a recibirlo, para que nos llegue al corazón y para vivir con mucha intensidad la fiesta de hoy, que como saben a las 3 de la tarde la vamos a celebrar. Lo lindo hubiera sido esta catequesis, poder hacerla en vivo y en directo, digamos, y poder vernos las caras y demás, porque acá es como medio rara la cosa, pero bueno, por lo menos es una manera de poder estar juntos y de poder ayudarnos a vivir este día, que es muy importante, porque es el mismo Jesús el que quiso, el que propuso esta fiesta, el que se lo pidió a Santa Faustina, y después, bueno, fue la misma iglesia la que fue haciendo un camino como para que esta fiesta de hecho sea una realidad. Sabemos que Juan Pablo II hace 20 años la instituyó. El 30 de abril del año 2000, que era un año muy importante porque era el gran jubileo, era el año que se celebraban los 2000 años del nacimiento de Jesús. Juan Pablo II le había puesto mucha fuerza a la preparación del jubileo. Y bueno, la primera santa que él canoniza fue Santa Faustina. Ese 30 de abril de 2000 fue la primera santa del nuevo milenio. Y en esa misa, en realidad, de la canonización, el Papa anunció que iba a instaurar el Domingo de la Misericordia. Y realmente fue una sorpresa porque siempre los discursos del Papa, las homilías están escritos desde antes. Y para que se pueda difundir por los medios, ¿qué se hace? Se reparte a los periodistas que no lo pueden divulgar hasta que el Papa no lo pronuncie. Bueno, esa homilía se divulgó, se repartió a los periodistas como se hace siempre, pero la parte donde el Papa decía lo de que iba a instaurar el Domingo de la Misericordia, esa parte no estaba en el texto que se distribuyó. Es decir, fue realmente una iniciativa de Juan Pablo II que la tomó en ese momento, o lo había rezado y decidido antes, pero no lo anunció antes, lo anunció ahí. Y de hecho también todos en el Vaticano se enteraron en ese momento. Y después hubo que poner, digamos, se tuvieron que poner a escribir y a pasar por escrito y a darle forma a ese anuncio que el Papa había hecho. Capaz que si el Papa lo anunciaba antes o pedía opinión, le iban a decir todos que no. Entonces él se lanzó, lo anunció en esa misa, dijo: por eso tenemos que recibir el mensaje de este segundo domingo de Pascua, que de ahora en adelante será el Domingo de la Divina Misericordia. Es decir, fue una decisión directamente de Juan Pablo II que después se le dio, digamos, la forma y se hizo el decreto de la Congregación para el Culto Divino y toda la cosa, pero la decisión partió de él, ¿no? ¿Y por qué él tenía tan en el corazón este mensaje de la misericordia?
Bueno, esa pregunta tiene un montón de respuestas, ¿no? Tiene que ver con la historia de él personal, con todo lo que él le tocó vivir, lo que le tocó sufrir. Tiene que ver con la historia de su patria, de Polonia y de Europa en general, del mundo, en el siglo XX. Sabemos que el mensaje de la misericordia surge con la revelación a Santa Faustina que se dio entre las dos guerras mundiales, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Es decir, en una época difícil, conflictiva, marcada por el dolor, por la violencia, pero por una violencia, digamos, inhumana, Jesús se le revela a una religiosa polaca, Faustina Kowalska, y le da este mensaje que era para el mundo. A mí siempre, se los decía uno de estos días, porque siempre me llama la atención eso, ¿no? Que pasa, se da en otras revelaciones también. Dios le pide esto a una persona que humanamente no tenía ninguna posibilidad de hacer que ese mensaje llegue a todo el mundo. Era una religiosa sencilla, humilde, sin ningún cargo, sin ninguna influencia, que empieza a recibir estas revelaciones sobre la misericordia de Dios y Dios le pide que ese mensaje llegue a todo el mundo. ¿Cómo puede ser? Parece imposible. Pero bueno, si vamos a otros ejemplos, por ejemplo en Fátima pasó lo mismo. La Virgen se le aparece a tres pastorcitos que eran niños, que eran completamente humildes, que no tenían ningún acceso a poder llegar a la gente. ¿Cómo iban a difundir ese mensaje? Y si vamos al origen, Jesús le confía el anuncio del Evangelio a todo el mundo, a 12 personas, 12 hombres, que tampoco tenían ningún tipo de influencia, y sin embargo el mensaje llegó, ¿no? Es un poco la marca de lo que es el camino de Dios, ¿no? Es, Dios se revela así, siempre elige a los humildes, a los sencillos. Y bueno, entonces le confía este mensaje a Santa Faustina, ella lo recibe, lo anota todo en un diario, este el diario de Santa Faustina. Bueno, esta es una edición media chiquita, pero es bastante grande el libro, porque son muchos escritos, donde ella va, es un diario espiritual. Ella va escribiendo acá lo que Jesús le va diciendo, y a la vez los diálogos que ella tiene, y también va escribiendo sus propias reflexiones y oraciones. Un diario espiritual, propiamente dicho. Bueno, ahí Jesús le revela este mensaje de la misericordia, que en realidad no era un invento, digamos. La misericordia de Dios aparece en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Pero es como que de alguna manera esta revelación a Santa Faustina lo que busca es poner a la vista de todos y en el centro de la vida de la Iglesia y en el centro de la atención del mundo algo que es esencial a la fe, la misericordia de Dios. Esa fue un poco la idea, ¿no? Que recordáramos algo que está en nuestra fe, pero que por ahí en algunas épocas, y esto lo ha dicho también el Papa Francisco, nos olvidamos de hablar de eso, o no le dimos el suficiente acento, la importancia que tiene, o lo dejamos en segundo lugar. Por ahí hablamos mucho de la justicia de Dios y nos olvidamos de hablar de la misericordia. Bueno, este es un poco el sentido de la revelación que recibe Faustina. Y en el medio de estas revelaciones, de donde surge la coronilla de la misericordia, de donde surgen distintas prácticas, ¿no? Aparece también esto de una fiesta dedicada a la misericordia de Dios. Una fiesta que se tendría que celebrar, le dice Jesús a Faustina, el domingo después de Pascua. Y acá vamos de vuelta a lo mismo, ¿no? ¿Cómo iba a poder hacer ella para lograr que en toda la iglesia, en todo el mundo, se pueda instituir una fiesta litúrgica nueva, encima el segundo domingo después de Pascua, como pedía Jesús? ¿Ella qué poder tenía para hacerlo? Ninguno. Pero la cosa era de Dios, y por eso se fueron dando los pasos con mucho tiempo también, con la paciencia de Dios, y finalmente se llegó al año 2000, cuando Juan Pablo II instituye esta fiesta que estamos celebrando hoy. Pero ¿qué le dijo Jesús a Faustina sobre esta fiesta? Yo les comparto ahora algunas cosas que están en el diario de Santa Faustina.
pero que nos muestran un poco la importancia que tiene este día. Por ejemplo, Jesús le dijo: quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Esto ya nos muestra la importancia del día de la misericordia. Quien se acerque a la fuente de vida este día va a recibir ese perdón total de las culpas y las penas. Pero también otra cita del diario dice: quiero que la imagen que el mismo Jesús había pedido pintar, sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua, y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. En otro momento le dice: esta fiesta salió de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Es decir, es una fiesta que pide Jesús, pero donde se nota que hay una insistencia muy fuerte en que se experimente su misericordia, ¿no? Él dice: esto salió de las entrañas de mi misericordia. Y todavía más, ese día al que se acerque a mí va a poder recibir el perdón de todas sus culpas. Es como que Jesús estuviera impaciente por mostrarnos y hacernos experimentar su misericordia. En otro momento le dice Jesús a Faustina: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día, o sea hoy, están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. De vuelta a lo mismo, ¿no? Como que hay por decirlo así muy a nuestro modo, un derroche de misericordia en este día. Jesús quiere derrochar misericordia, regalarnos misericordia por todas partes. Y hasta el punto como que Él mismo anima a que las almas se acerquen para poder encontrarse con esa fuerza de la misericordia. Les voy a dar todas las gracias, dice. Ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias, ¿no? Jesús como que abre el corazón y nos regala misericordia. Dice también, y esto lo vamos a ver en un ratito: el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. De vuelta está esa gracia asociada a este domingo de la misericordia. El perdón total de las culpas y de las penas. Es una gracia enorme. Después la Iglesia, cuando se instituye la fiesta, da el don de la indulgencia plenaria, ¿no? Eso lo da la Iglesia. Pero Jesús, antes, cuando se le reveló a Santa Faustina, ya prometió este perdón total de las culpas y de las penas. Dice: la fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de la Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Esa última frase es como de alguna manera el corazón del mensaje de la misericordia. La humanidad no va a encontrar la paz hasta que no vaya a buscar la misericordia de Jesús. Y ahí tenemos que volver a en qué momento se dio este mensaje. Santa Faustina lo recibió más o menos en la década del 30, estamos, entre las dos guerras mundiales. Ya había pasado la primera, que devastó todo. Se venía la segunda, estaba muy cerca de la segunda. Después vinieron también toda la locura del nazismo. Después el comunismo, que destruyó a tantos países de Europa. Bueno, en el medio de todo ese mar de destrucción, de muerte, de confusión, de pisotear la dignidad del hombre, como tantas veces dijo Juan Pablo II, en el medio de todo eso aparece el mensaje de la misericordia. ¿Y qué dice? Que esa humanidad que está metida en la división, en el enfrentamiento, en la muerte, no va a encontrar la paz hasta que no vaya a la misericordia.
Es un mensaje impresionante y muy actual, porque sigue siendo actual. Entonces, todas estas promesas y todas estas afirmaciones, Faustina las recibe de Jesús. Ella lo pone todo por escrito y ella muere pocos años después, muere antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. En Polonia se empieza a difundir esto. De hecho, la imagen de Jesús misericordioso que se pintó se venera públicamente. Se venera públicamente por primera vez en Lituania, en la ciudad de Vilnius, que ahí está la puerta de la aurora, ¿no? Donde está la imagen de la Madre de Misericordia. Bueno, ahí se expuso por primera vez la imagen de Jesús misericordioso. Y se empieza a difundir en esa zona, ¿no? El mensaje, la coronilla, este pedido de la fiesta y sobre todo, bueno, lo que nos decía el diario de Santa Faustina. En ese entonces, para que nos ubiquemos un poquito, ¿dónde estaba Juan Pablo II? Bueno, Juan Pablo II no era ni cura en ese entonces. Era un joven polaco que trabajaba en una fábrica, pero fíjense cómo serán las cosas de Dios, que él, aún antes de ser obispo y de ser sacerdote, siendo un joven trabajador, cada vez cuando tenía que ir a su trabajo, pasaba por adelante del convento donde vivió Santa Faustina, el convento de las Hermanas de la Misericordia. Todos los días él pasaba por ahí. Y entonces de alguna manera ahí ya se empiezan a cruzar, ¿no? las historias de Faustina y de Juan Pablo II, y a entrecruzar con el mensaje de la misericordia. Él dice, ¿no?, que en realidad mucho no sabía, se fue enterando después. Después él varias veces fue a rezar. Ahí donde vivió Santa Faustina es un convento, tiene una iglesia muy bonita, que es donde ahora están los restos de Santa Faustina. Y después, mucho después, hace pocos años, se levantó una basílica moderna de la Divina Misericordia, es como el centro mundial. Pero en ese momento era un convento de las hermanas donde había vivido Faustina, pero ahí recibió los mensajes. Bueno, Juan Pablo II, siendo trabajador, pasaba siempre por ahí, cuando iba a su trabajo. Después varias veces estuvo rezando ahí. Y él dice en un momento, ya siendo papa, cuenta, ¿no? En múltiples ocasiones entré en esa iglesia, en esa capilla. En aquellos tiempos yo sabía muy poco sobre Sor Faustina, alguna que otra cosa sobre la Divina Misericordia, a pesar de que era precisamente la época en que ese doble carisma de Cracovia, que era la ciudad donde surgió, ese doble carisma, la misericordia de Faustina, iban cumpliendo su misión, principalmente en los países bajo ocupación. Nosotros, los que sufrimos la ocupación en Cracovia, en Polonia, experimentamos de forma especial la presencia de la Divina Misericordia. En más de una ocasión visité la tumba de Sor Faustina. Todo ello era extrañísimo, imposible de prever, al tener en cuenta que se trataba de una muchacha sencilla. ¿Cómo podría yo imaginarme entonces que tendría el honor de beatificarla primero y de canonizarla después? Precisamente ella fue la que unos años antes de la guerra tuvo esa gran visión de Jesús misericordioso, quien la instó a hacerse apóstol de la devoción de la misericordia, más tarde tan difundida en la Iglesia. Desde aquí, desde Cracovia, el culto a la Divina Misericordia pasó a formar parte de los acontecimientos de dimensión mundial. Es decir, tuvo un origen muy humilde, muy sencillo, pero eso pasó para todas partes, ¿no? Sin embargo, hubo un momento que por una mala traducción de los escritos de Santa Faustina, del diario este que yo les digo, la Iglesia los prohibió difundirlo. Se había iniciado la causa para hacerla santa, pero después tuvo esta complicación y la Iglesia lo prohibió. Y entonces en ese interín, a Juan Pablo II, que era el padre Carol Wojtyła, lo hacen obispo, primero obispo auxiliar y después arzobispo de Cracovia. Por lo tanto le tocaba a él
porque siempre esas cosas se deciden a nivel del obispo del lugar, le tocaba a él tomar una decisión. ¿Y él qué hace? Retoma el proceso para hacer santa a Faustina, que siempre tiene que empezar en la diócesis, después de eso va para Roma, para el Vaticano. Bueno, esa fue la providencia de Dios. A él lo eligen obispo de ahí y le toca decidir sobre eso. Él que ya conocía el mensaje, la imagen se había difundido, ¿qué hace? Bueno, empieza a poner fuerza para que se pueda abrir de vuelta la causa de beatificación de Santa Faustina. Y en eso van pasando los años. Y a él lo eligen papa. De vuelta a la providencia de Dios. Y entonces ya, como papa, le toca recibir eso que se había trabajado a nivel local y tomar una decisión. Entonces, ahí se retoma con mucha fuerza la causa de beatificación de Faustina. Se permite, se aprueba con una buena traducción el diario, los escritos espirituales, y entonces se empieza a difundir por todas partes el mensaje de la misericordia. Ahí vemos la providencia de Dios, ¿no? ¿Quién? El mismo Papa lo dice. ¿Cómo me iba a imaginar yo, cuando cada día iba a trabajar y pasaba por delante de ese convento, que después yo iba a terminar haciendo Santa Faustina? La providencia de Dios que escribe sus caminos. Bueno, el Papa Juan Pablo, en uno de los primeros documentos que escribió en 1980, lo dedicó al tema de la misericordia. En ningún momento la nombra Faustina, que entonces no era ni siquiera ni beata era. En ningún momento habla de este mensaje. Pero empieza a preparar el camino escribiendo un documento que habla de la misericordia de Dios. Se llama Dives in Misericordia, rico en misericordia. Lo publicó en noviembre de 1980. Hacía poquito, hacía 2 años que era papa y ya empezó a hablar de la misericordia. Él decía ahí, en Dives in Misericordia: deseo que estas consideraciones hagan más cercano a todos este misterio y que sean al mismo tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la misericordia, de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad, y tienen necesidad aunque con frecuencia no lo saben. Y decía Juan Pablo II: la Iglesia proclama la verdad de la misericordia de Dios revelada en Cristo crucificado y resucitado, y la profesa de varios modos. Primero, la Iglesia proclama la verdad de la misericordia, la anuncia. Segundo, la Iglesia trata de practicar la misericordia para con los hombres a través de los hombres, viendo en ello una condición indispensable de la solicitud por un mundo mejor y más humano. Proclamar la misericordia, practicar la misericordia. Y finalmente dice Juan Pablo: sin embargo, en ningún momento y en ningún periodo histórico, especialmente en una época tan crítica como la nuestra, la Iglesia puede olvidar la oración, que es un grito a la misericordia de Dios ante las múltiples formas de mal que pesan sobre la humanidad y la amenazan. Entonces, 3 cosas: proclamar la misericordia, anunciarla, la verdad de la misericordia de Dios, hablar de la misericordia de Dios. Este domingo de la misericordia es una ocasión para que hablemos de eso, para que lo proclamemos, para que lo anunciemos. Dios es misericordia. En segundo lugar, practicar la misericordia. Es decir, no se trata solo de hablar, sino de vivir la misericordia, de vivirla con los demás, de aprender a ser misericordiosos con los demás. Santa Faustina tiene una oración muy linda para aprender a ser misericordiosos. Proclamar, practicar y orar. Invocar la misericordia, que es lo que hacemos, por ejemplo, cada vez que rezamos la coronilla. Invocamos, oramos, intercedemos, pedimos la misericordia de Dios para nosotros, y como no somos egoístas, la pedimos para el mundo entero. Estas 3 pistas las ha dado Juan Pablo II mucho antes de beatificar a Santa Faustina, mucho antes de proclamar este domingo de la misericordia,
mucho antes de difundir él como papa este mensaje. Ya había escrito este documento, esta enseñanza, que nos invita a proclamar, a practicar y a orar la misericordia de Dios. Y él ahí terminaba diciendo: y si alguno de los contemporáneos no comparte la fe y la esperanza que me mueven a implorar la misericordia de Dios en favor de la humanidad, si alguno no tiene la fe, no tiene la misma mirada de fe para entender por qué estoy pidiendo la misericordia para este tiempo, decía que trate por lo menos de comprender el motivo por el cual lo hago, que es el amor al hombre, a todo lo que es humano, que está amenazado por un peligro inmenso. Y acá también no lo nombra el Papa, pero aparece de vuelta eso que Jesús le había dicho a Faustina: la humanidad no va a encontrar la paz hasta que no se dirija a mi misericordia. Apliquemos eso a otras realidades. Nuestra comunidad no va a encontrar la paz hasta que no se dirija a mi misericordia. Nuestra sociedad o nuestra Argentina no van a encontrar la paz hasta que no se dirijan con confianza a mi misericordia. Nuestra familia no va a encontrar la paz hasta que no se dirija a mi misericordia. Y apliquémoslo hasta nosotros mismos. Mi corazón, mi vida, yo personalmente, no voy a encontrar la paz hasta que no vaya con confianza, hasta que no acuda con confianza a la misericordia. Ese es el mensaje, si lo queremos resumir muchísimo, que Jesús le dio a Santa Faustina, pero que ya el Papa Juan Pablo II, sin nombrarlo explícitamente, lo decía en esa encíclica Rico en Misericordia. Es, en el fondo, invocar la misericordia de Dios, decía Juan Pablo II, es amar al hombre. Es amar al hombre. Amar a todo lo que es humano, que está amenazado por un peligro inmenso. Y uno dice, bueno, ahora, esto fue en el siglo pasado, estamos en el tercer milenio, en el siglo XXI, ¿esto sigue siendo actual? Y miremos la realidad. ¿Realmente pensamos que no hay amenazas hoy a la vida del hombre? Y sí que hay. Por todos lados, de todo tipo, ¿no? A nivel mundial los conflictos no cesan y a veces parece que hay una escalada que uno dice hasta dónde va a llegar. Si vamos un poquito más acá a lo nuestro, ¿no? La Argentina, hay un enfrentamiento terrible que nunca se termina de sanar. Pensemos en todos estos intentos de introducir, por ejemplo, la ley del aborto, que es terminar con seres humanos inocentes, destruirlos. Pensemos también en cuántas veces hay sectores de la sociedad que son completamente dejados de lado, marginados, y se genera, se produce una violencia que también va creciendo. O pensemos en otro tipo de males, ¿no? Pensemos en esto mismo que estamos sufriendo con la pandemia, tanta gente sufriendo. O pensemos, si lo queremos llevar más a lo nuestro, en tantas divisiones, tantos enfrentamientos, tanta falta de perdón que tenemos a veces, que nos llena de rencor el corazón. Bueno, este mensaje de la misericordia sigue siendo actual para el hombre de hoy, para la realidad que vivimos, para la situación de ahora. Entonces necesitamos también nosotros aprovechar esa gracia del Domingo de la Misericordia y poder ir con confianza, ¿no? Y sobre todo cuando notamos heridas, ¿no? En la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida del mundo, cuando hay heridas, recordemos estas palabras de Jesús, que son tan simples, tan profundas, pero que tienen una invitación tan hermosa. No, la humanidad no va a encontrar la paz hasta que no vaya con confianza a mi misericordia. Entonces, eso es un poco el mensaje que se nos ofrece en el día de hoy. Ese es el corazón del Domingo de la Misericordia. De alguna manera llevarle a Jesús esas heridas, esas miserias, eso que nos enfrenta, que nos divide, que nos angustia, que nos
hace que nuestro corazón no esté bien y entonces empieza a perturbarse todo. Llevárselo a Jesús, ir con confianza a Jesús para que Él nos regale misericordia, porque si volvemos a lo del principio, es esa impaciencia de Jesús por darnos su misericordia, ¿no? Bueno, y algo más práctico, ¿no? Ahí yo les decía, está esta promesa de Jesús del perdón de todas las culpas y todas las penas. Está el regalo que la Iglesia nos da de la indulgencia plenaria. Y sabemos que para eso, bueno, hay que confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Santo Padre. Y sabemos que las dos primeras cosas ya no las podemos hacer. En esta situación estamos complicados. Bueno, acá viene bien recordar algo que ya lo dijimos varias veces, también el Papa Francisco lo recordó. En esta situación de la pandemia, de la cuarentena, que rezamos para que pase pronto, porque no es una situación normal, es excepcional. Pero bueno, en esta situación que estamos viviendo, ¿cómo podemos hacer para disponer el corazón y recibir ese perdón, esa indulgencia? Bueno, los sacramentos no los podemos recibir. Entonces, ¿qué hacemos? Respecto a la confesión, esto está en el catecismo, es hacer un acto de contrición, un acto de arrepentimiento, ponerse delante de Dios, ponerse delante de su misericordia y expresarle a Jesús en una oración, con mis palabras, que estoy arrepentido de mis pecados y de mis faltas, que le pido perdón y que, como ahora no puedo recibir la confesión, el sacramento de la reconciliación, me propongo hacerlo en cuanto pueda, no demorarlo, pero ahora no puedo. Entonces, hago mi acto de arrepentimiento, estoy arrepentido de mis pecados, pido perdón, le digo al Señor que realmente quiero dejar de lado lo que me aleja de Él y me dispongo a recibir el perdón. Con el propósito de confesarme en cuanto pueda, ¿no? No dejarlo para después. Eso respecto a la confesión. Y realmente el Señor nos perdona, porque si estamos hablando de la misericordia, no vamos a decir que Él ahí se va a andar complicando por darnos su perdón y su misericordia en medio de esta situación. Hacer ese acto de arrepentimiento sincero delante de Dios en la oración, pedirle su misericordia, pedirle perdón, expresarle que no queremos caer de vuelta en el pecado, que es lo que tenemos que hacer cada vez que nos confesamos, y disponernos a recibir el perdón, ¿no? Con el propósito de confesarme en cuanto pueda. La comunión, tampoco podemos recibir la comunión, y esto es un dolor muy grande. Bueno, también lo mismo, la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Bueno, justamente en la oración expresarle al Señor mi deseo, mi anhelo de poder unirme a Él, de poder recibirlo sacramentalmente, pero como no lo puedo hacer sacramentalmente, le pido al Señor que me dé los frutos de la comunión, aunque lo esté haciendo espiritualmente. Eso es la comunión espiritual. Entonces, hay oraciones, a veces las rezamos, o uno lo puede hacer con sus propias palabras, no es una cuestión de fórmula, es una cuestión de disposición del corazón. Bueno, entonces, acto de arrepentimiento, de contrición, comunión espiritual, y con esa disposición del corazón me acerco delante de una imagen de crucifijo, una imagen de Jesús misericordioso, hoy cuando compartamos la misa, la fiesta a las 3 de la tarde, y entonces le digo al Señor, Señor, yo sé que vos en este día prometiste la gracia del perdón de las culpas y de las penas, yo sé que la Iglesia hoy me regala la indulgencia plenaria. Bueno, Señor, te pido poder en este día recibir esa gracia y me propongo confesarme y comulgar en cuanto pueda. Y entonces el Señor nos da la gracia. Hoy también al final de la misa vamos a hacer la consagración de las familias a Jesús misericordioso, con una oración que yo ahora les voy a pasar, la publico en la página del Facebook de la parroquia. Con una oración nos vamos a consagrar como familias, ¿no? Porque
Ya que estamos en casa, en estos días, y estamos viviendo la vida familiar por ahí más intensamente, qué mejor que ponernos en las manos de Jesús misericordioso y poner nuestra familia ahí, en su corazón. Que en ese corazón lleno de amor y de misericordia esté mi familia. Bueno, eso lo vamos a hacer hoy a la tarde. Con esta oración, que después yo voy a publicar, ahí en el momento al final de la misa, delante, si ustedes tienen una imagen de Jesús misericordioso, la ponen ahí delante de la mirada de ustedes, y si no, delante de la imagen esta que va a estar en la transmisión, y ahí hacemos ese acto de consagración de mi familia a la misericordia de Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué mejor que poner a mi familia en manos de la misericordia de Dios? ¿Cómo va a estar más cuidada, más segura, más sólida mi familia que ahí, en ese lugar, en el corazón misericordioso de Jesús? Bueno, eso lo vamos a hacer esta tarde. Entonces rezamos esta oración, nos ponemos delante de una imagen o delante de la imagen esta que está en la transmisión y espiritualmente le decimos a Jesús: Señor, te consagramos la vida de nuestra familia, la dejamos en tu corazón, la dejamos en las manos de tu misericordia. Y por ahí después, cuando volvamos a la normalidad, sería lindo completar esta consagración entronizando una imagen, una lámina, una estampa de Jesús misericordioso en casa, si es que no la tenemos. Pero ya con el acto de consagración de esta tarde, estamos haciendo ese propósito de que nuestra familia esté guardada y cuidada ahí, en el corazón de Jesús. Bueno, un poco se podría hablar un montón de la misericordia de Dios y del mensaje de la misericordia particularmente, porque tenemos mucho para profundizar, ¿no? Pero bueno, más vale ir de poco. Y sobre todo, mi idea era poder compartirles esto para prepararnos a la fiesta de hoy y sacarle más fruto, ¿no? Ya que Jesús ha puesto tantas gracias vinculadas a esta fiesta, que podamos vivirla de corazón con fe y que podamos recibir esas gracias. Después, para profundizar en un montón, por ejemplo con el diario de Santa Faustina, o bueno, mismo acudiendo al magisterio de los papas, de Juan Pablo II. El Papa Francisco sabemos que insiste muchísimo en la misericordia, en eso continúa mucho el surco que abrió Juan Pablo como gran apóstol de la misericordia. Pero por lo pronto, disponernos a vivir este día de una manera especial, que dé fruto en nuestra vida, que dé fruto en nuestra familia, que dé fruto en nuestra sociedad. Y que el mundo en esta hora de dolor, de aflicción, en lugar de enfrentarse, de dividirse, como también vemos que es un peligro, porque a causa de la pandemia aparece el sentimiento de unidad, ¿no? Esto de, como dijo el Papa, estamos en la misma barca, pero si vemos las noticias también aparece ya el enfrentamiento, y es un peligro, es una amenaza. Ya aparece esto de que se empiecen a echar culpas unos a otros. Entonces, bueno, rezar mucho en este día de la misericordia para que justamente en el medio de esta situación dura, difícil que estamos viviendo, que acudamos a la misericordia, ¿no? Que no acudamos al enfrentamiento, a la división, a abrir y reabrir viejas heridas, sino que con confianza, eso es clave en el mensaje, la confianza, con confianza vayamos a la fuente de la misericordia que está ahí en el corazón de Jesús. En ese corazón dejamos nuestra vida, en ese corazón dejamos nuestra familia, en ese corazón queremos dejar el mundo entero. Entonces, hermanos, hoy a las 3 de la tarde nos encontramos de vuelta en la hora de la misericordia. Vamos a rezar la coronilla como estamos haciendo todos los días y seguiremos haciendo, rezando la coronilla mientras dure la cuarentena. Pero hoy a las 3 rezamos la coronilla, después vamos a celebrar la misa solemne en esta fiesta y al final de la misa hacemos esta consagración de las familias a Jesús misericordioso y recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen, que es la Madre de Misericordia, que nos ayude a que esta fiesta que quiso Jesús y que nos llegó por medio de Santa Faustina
y de San Juan Pablo II, que esta fiesta dé mucho fruto en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Y a Jesús le decimos con fe: Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Nos vemos a las 3 de la tarde para celebrar esta hermosa fiesta de la misericordia de Dios.